Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de la cátedra de biofísica que trata de la parte hidrodinámica para fluidos reales. Tenemos que por una cañería de 2,54 centímetros de diámetro circula un líquido real. La presión en un extremo es de 520 milímetros de mercurio, mientras que en el otro esta cae a la tercera parte. La tubería tiene un largo de 5,7 metros y nos piden calcular en cuánto se modificaría el caudal si la longitud original se redujera a 4 metros. Tenemos de dato que la viscosidad del fluido es 1,54 Poisson. Bien, en realidad este es un ejercicio donde hay un montón de datos que sobran porque esto se podría hacer comparando cómo va a ser el caudal al final sobre el caudal inicial. Y para fluidos reales tenemos la ley de caudal, la ley de Poisson, que se desprende del hecho de decir que la variación de presión entre dos puntos, acá dicho sea de paso tenemos un diagrama de la situación, la cañería, el diámetro de la cañería, la longitud inicial y los dos puntos de presión, el punto de entrada y el punto de salida. Y donde tenemos que la variación de presión es el producto entre el caudal y la resistencia hidrodinámica, y la resistencia hidrodinámica depende exclusivamente de la geometría y del tipo de fluido. En este caso es 8 eta L sobre pi radio a la cuarta. El eta es el coeficiente de viscosidad propio de cada fluido. En este caso tenemos el dato 1,54 Poisson. Y L es la longitud de la cañería. Bueno, pi es la constante matemática y R el radio de la cañería. Combinando estas dos expresiones llegamos a que el caudal es la variación de presión por pi por radio a la cuarta sobre 8 eta por L. Bien. Bueno, en todos los casos lo que vamos a tener es que las opciones para elegir es un aumento del caudal. Y esto es lógico que suceda porque al estar bajando la cantidad de metros de la cañería, cuando venimos a la expresión de delta P igual a Q por R, como sabemos que la variación de presión se va a mantener constante porque no estamos afectando el punto de entrada, sino que estamos achicando el extremo, digamos, el extremo final de la cañería. Entonces lo que vamos a tener es que si disminuye la resistencia hidrodinámica porque estamos achicando la longitud, entonces en esta fórmula se achica todo el cociente porque el numerador se nos está haciendo más chico por culpa de que un componente del numerador es más chico. Lo lógico es que para mantener esa variación de presión constante el caudal aumente. Bien, es una relación inversamente proporcional. Si baja la resistencia hidrodinámica, el caudal tiene que subir. Bien, ahora la pregunta no es si sube o baja el caudal. La pregunta es en qué porcentaje aumentaría este caudal. Bien, entonces lo que vamos a hacer es comparar el caudal final respecto al caudal inicial. Esto nos va a quedar para cada expresión. Vamos a usar la ley de Poisson, que es la variación de presión por pi por radio a la cuarta sobre 8 por eta por L. Esto vamos a considerar que lo estamos trabajando. Primero, esto es para la instancia final. O sea, la variación de presión final por pi por el radio final a la cuarta sobre 8
por el eta final por la longitud final. Y esta línea de fracción, para trabajar un poquito más cómodos, la vamos a dejar escrita como dividido. Es lo mismo, ustedes saben que una fracción es una división. Y vamos a escribir todo lo mismo, pero con la instancia inicial. En vez de poner variación de presión final, vamos a poner variación de presión inicial, radio inicial, el eta inicial y la longitud inicial. Bien. Bueno, acá hay cosas que se van a poder simplificar. Primero que nada, las constantes matemáticas como el valor de pi y el 8. Recuerden que en la división de fracciones simplificamos derechito lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. Como en ningún momento nos dicen que el fluido se modifica, o sea que cambia o que cambia su viscosidad, en realidad el coeficiente de viscosidad final y el inicial van a ser iguales, por lo tanto podemos simplificarlos. Y por otro lado tampoco modificamos la geometría de la cañería, por lo que vamos a tener que el radio a la cuarta en ambos casos va a ser lo mismo. También lo podemos simplificar. Y por último, la variación de presión habíamos dicho que se iba a conservar. O sea, lo que podemos llegar a tener es variaciones en el caudal y en la resistencia hidrodinámica. Entonces, la realidad es que también simplificamos a la variación de presión final y la variación de presión inicial. Bien. En los únicos casos donde vamos a tener modificaciones en esta variación de presión, y podría ser que si incorporamos cañerías en paralelo, pero en los casos donde estamos modificando la longitud o el radio, como la presión viene determinada, la variación de presión viene determinada por este producto, al modificar la resistencia hidrodinámica para conservar entre dos puntos esa misma variación de presión, se modifica automáticamente el caudal. Bien, por ahí esa es la idea que cuesta un poquito más ver en este tipo de problemas. Lo que sí tenemos es una relación entre las longitudes, porque acá sí no podemos decir que la longitud final y la inicial son iguales. En este caso, si las quisiéramos comparar, la longitud final respecto de la inicial, nosotros en la situación final estamos trabajando con una longitud de 4 metros. Recordemos que el ejercicio nos dice cuánto se va a modificar el caudal si la longitud original se redujera a 4 metros. Fíjense que hasta el momento el dato del diámetro, el dato de la presión en un punto, la presión al final, en ningún momento lo estoy usando y vamos a llegar al resultado correcto. Bien. Y esto habíamos dicho, entonces la longitud final es 4 metros, la longitud inicial 5,7 metros, con lo que podríamos decir que la longitud inicial, mejor dicho la longitud final va a ser este 4 sobre 5,7 por la longitud inicial o de la longitud inicial. Vamos a hacer la cuentita, 4 dividido 5,7 y nos queda que 0,702, o sea la longitud final va a ser 0,702 de la longitud inicial. Entonces podemos venir acá y dejar el cociente entre el caudal final respecto al inicial va a ser igual, bueno, donde simplificamos siempre que no queda nada, quedan unos, o sea, toda esta parte nos quedó un 1. Toda la parte de abajo vamos a dejar la longitud final como el equivalente que trabajamos acá abajo, o sea, 0,702 de la longitud inicial. O sea, nos queda 1 sobre 0,702 de la longitud inicial. Dividido, bueno,
todo esto también, como no quedó nada, después de simplificar tendríamos un 1. Entonces en la parte de abajo solo nos quedó longitud inicial. Y ahora que ya tenemos transformada la longitud final en función de la longitud inicial, podemos hacer esta última simplificación. Bien. Y en definitiva nos quedó 1 sobre 0,702, que eso podemos trabajarlo acá, o sea, podemos poner 1 dividido el 0,702 que nos había quedado en la memoria y nos da 1,425. O sea que en definitiva la relación existente entre el caudal final y el caudal inicial es de 1,425. Lo que estamos diciendo acá es que el caudal final respecto al inicial es 1,425 veces. O sea, sería una vez, más no llegamos a completar otra vez. Pero si decimos que bueno, esto podemos poner así, 0,425 veces. Si decimos que una vez es el 100%, bueno, esta cantidad es fácil darse cuenta que sería un 42,5%. También lo podemos poner de esta manera, que si una vez representa el 100%, el aumento, el 0,425, que representa. Y bueno, podríamos poner acá 0,425, el producto cruzado, por 100, y esto lo dividimos con 1 y nos queda 42,5%. Bien, o sea que tenemos un aumento de 42,5% en el caudal. Esto de la resistencia hidrodinámica tiene un paralelismo interesante con la parte de la electrodinámica. Bien, cuando nosotros tenemos entre dos cables una variación de tensión, es igual al producto de la corriente por la resistencia. En este caso, el paralelismo lo tenemos en que la diferencia de potencial o la variación de tensión es equivalente a la variación de presión, la corriente eléctrica es equivalente, la intensidad de corriente eléctrica es equivalente al caudal, y la resistencia hidrodinámica sería equivalente a la resistencia eléctrica es equivalente a la resistencia hidrodinámica. La realidad es que cuando tenemos que en un cable que está siendo estudiado entre los terminales A y B, si nosotros le hacemos una modificación a la resistencia, ya sea porque modificamos la sección o porque modificamos la longitud del cable, esto automáticamente va a modificar la corriente eléctrica, va a permitir que pase más o menos corriente eléctrica. Pero la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B va a seguir siendo la misma. Bien, por eso es que nosotros hicimos la simplificación de las diferencias de presiones. Bien, es un pequeño paralelismo que está bueno que lo tengan en cuenta por si llegan a estudiar la parte también de electrodinámica. Bueno, el aumento entonces es de 42,5%, que se corresponde a la respuesta E. Bueno, gente, mucho cuidado con estos ejercicios, que muchas veces son más fáciles de lo que parece. Es cuestión de comparar una instancia final con una instancia inicial y ver qué relación tienen en el cociente. Por supuesto que para comparar matemáticamente se utiliza el cociente. Bueno, hasta la próxima.